Bienvenidos una vez más, mis amigos adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Como pueden o ya se dieron cuenta, hay problemas internos en Morena y atacan directamente a la secretaria Ariana Montiel Reyes, quien puede ser considerada la mano derecha de la presidenta Claudia Sheinbaum en la entrega de los programas del bienestar. El día de ayer tocamos este tema. Sin embargo, se han dado a conocer nuevos casos de ataques hacia la Cuarta Transformación, hacia Claudia Sheinbaum y sobre todo a nuestra secretaria y querida Ariana Montiel Reyes. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, mis amigos adultos, madres y personas con discapacidad, ¿creen ustedes que realmente la secretaria Ariana Montiel Reyes ha tenido o ha provocado, para ser más directo, ha cometido actos de corrupción como la están atacando, o será que no permite que los programas del bienestar y el recurso económico con el que cuenta la Secretaría del Bienestar sea mal utilizado por los diputados de Morena? Así es, hay que recordar que este ataque viene por una parte de la oposición, pero nació dentro del partido de Morena entre los diputados. De acuerdo a la plataforma, sin embargo, nos dice claramente lo siguiente: diputados de Monreal atacan a Ariana Montiel por negarse al mal uso de programas y titulan su artículo "Rebelión de maiciadores". Esta frase de maiciadores tiene que ver con el tema de Porfirio Díaz. Recuerden que Porfirio Díaz decía claramente que para tener contento a las personas pues que eran muy interesadas, aquellos que no podían eliminar pero tenían que tenerlos bajo control, era tirarles maíz como si fueran gallinas. Pues resulta que lo que dijo en aquel entonces Porfirio Díaz pues es verdad. Como Morena, como la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Ariana Montiel Reyes no están maiciando a estos diputados, es decir, no se están prestando en actos de corrupción, estos diputados se están rebelando contra nuestra secretaria Ariana y sobre todo directamente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Diputados de Morena expresaron su inconformidad con la actitud de la secretaria de Bienestar Ariana Montiel, la cual calificaron de déspota, o al menos considero que a todos los adultos mayores, en las madres trabajadoras y también a las personas con discapacidad no han sido maltratadas en la Secretaría del Bienestar, y lo que están buscando es pues quitarles este cargo para que llegue alguien de su línea y de esa forma puedan aprovecharse de los recursos. Y como pueden darse cuenta, la situación en contra de la secretaria, y ahora ya salió Ricardo Monreal a respaldar a la secretaria Ariana Montiel Reyes, quien es líder de esta bancada de Morena que atacó a nuestra querida Ariana Montiel Reyes. Les pregunto a ustedes nuevamente, mis amigos adultos mayores, ¿qué calificación le estarían dando a la secretaria? ¿O quieren que se vaya de una vez por todas? Pero es muy importante que dejen sus comentarios para que estos diputados, para que estos opositores disfrazados de borregos se den cuenta de qué lado está el pueblo de México. Escuchemos rápidamente lo que dice o lo que dijo nuestro... Gracias, no, respeto a mi compañera. Quiero preguntarle en torno a esta versión que me está llegando de que está pidiendo la destitución de la secretaria. Sí, es lo que me decía Margarita, ahorita lo acabo de comentar, pero lo comento de nuevo por atención, Paco, a ti y a todos y a todas. Sí se expresaron algún tipo de comentarios de desacuerdos
con la secretaria Montiel, de parte de algunos diputados y diputadas que han solicitado información y a veces no se les proporciona oportunamente. Creo que es un tema de comunicación que lo vamos a resolver. Considero que la secretaria Ariadna Montiel es bastante razonable, es una mujer profesional, es una mujer con actitud y resultados. Para mí es una de las mujeres más eficaces que tiene la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y estoy seguro que son a veces malos entendidos, falta de comunicación, y que haré las veces de interlocutor de buena fe con ella para zanjar estas diferencias que existen con un grupo de diputados y diputadas que no es unánime, es un grupo que tienen razón en expresarlo y que yo respeté su expresión de inconformidad por alguna conversación que tuvieron con ella. Entonces, espero que no se llegue a formalizar ningún tipo de solicitud de esta que comentas, Paco, y que la podamos resolver por la vía del entendimiento racional entre nosotros. Ya recibió la iniciativa. Pues ahí tienen la respuesta de Monreal el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo anunció claramente que la secretaria Ariadna está realizando un excelente trabajo, aunque no lo quieran ver, y que tendrá el respaldo total, desde luego, de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos temas, ya que, como saben ustedes, ella llegó a la Secretaría del Bienestar gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y logró un excelente trabajo durante el periodo del presidente Andrés Manuel, y lo está haciendo nuevamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora la pregunta es: ¿qué opina el pueblo de México? ¿Qué opinan los adultos mayores? ¿Qué opinan las madres trabajadoras? ¿Qué opinan las personas con discapacidad? Y que se den cuenta estos diputados que apoyan a Monreal, ¿de qué lado más cala iguana? Es muy importante porque las palabras que utilizaron en contra de la secretaria Montiel Reyes, pues no fueron palabras pues muy bonitas, ¿no? Fueron incluso hasta palabras que ofendían, en el cual no debería estar en un lenguaje de un diputado. Es muy grotesco en la forma en que la señalaron, pero como se dieron cuenta que ya se les volteó la tortilla, porque la presidenta y el pueblo de México está a favor de la secretaria Montiel Reyes, y de hecho, yo no me quiero adelantar, pero al parecer va para gobernadora, al parecer. ¿Ustedes qué opinan? ¿La estarían apoyando para gobernadora del Estado de México? Quiero leer y escuchar sus comentarios. Y cambiando de tema, escuchemos ahora lo siguiente. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según el instante en que estén acompañándome en este diálogo vibrante. Mis estimados amigos que forman parte de la comunidad de adultos mayores, y por supuesto, todos aquellos seres queridos que los rodean. Me complace sobremanera tenerlos una vez más aquí, presentes, dispuestos a escuchar con total atención una información que, aunque suscita múltiples sensaciones, resulta de vital relevancia para cada uno de ustedes. Les ruego que se queden conmigo hasta el desenlace de este extenso y revelador mensaje, porque en estos minutos quiero compartir detalles que podrían estremecerlos, inquietarlos o incluso despertar un doble sentimiento de júbilo y precaución. Les comento que en fechas muy recientes ocurrió algo verdaderamente terrible para nuestro país y al mismo tiempo para el mundo entero. Eso que parecía un susurro lejano, un rumor gritado con fervor por los opositores, se convirtió en realidad. Más adelante, entraré en detalles para que permanezcan atentos y comprendan el origen de esta sacudida internacional. No obstante, antes de eso, quiero recalcar que, en medio de todo, también contaré acerca de lo que concierne a nuestra comunidad de adultos mayores,
especialmente en torno a la cuestión del operativo de pago que se avecina para el próximo mes de mayo, un mes crucial para la recepción del siguiente depósito de la pensión bienestar. Les pido que se mantengan conectados con el corazón y los oídos bien abiertos. Mi intención es relatarles todos los pormenores, por más estremecedores que sean, de tal suerte que podamos estar unidos y preparados. Así pues, comencemos sin demora. En el transcurso de esta jornada se oficializó algo que el presidente de Estados Unidos había estado adelantando: la imposición de aranceles con efectos recíprocos para diferentes países en el orbe. Esta situación, a decir verdad, se había anticipado en diversos rumores y declaraciones esporádicas, especialmente entre quienes no simpatizan con nuestro país y que esperaban, con desbordada ansiedad, un golpe comercial. Sin embargo, lo que se confirma hoy no afecta únicamente a México, sino que implica a varias naciones, dentro de las cuales China encabeza la lista de afectados con aranceles verdaderamente elevados. También se incluye a la Unión Europea, Vietnam, Taiwán y Japón, entre otros, lo que demuestra que se trata de una operación a gran escala y no un mero ataque puntual. Ahora bien, lo que llama la atención y que podría considerarse un paliativo para nuestro país es que, al revisar cuidadosamente la lista oficial, no aparece el nombre de México ni el de Canadá, al menos no en el documento recientemente difundido. Esto ha sido, por supuesto, motivo de múltiples reacciones. La mandataria actual de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido en que se están ultimando acuerdos con la nación vecina para evitar una imposición arancelaria que pudiera desestabilizar nuestra economía. Sin duda, Estados Unidos no quiere enemistarse con todos sus socios comerciales, y eso incluye a México y Canadá. Sin embargo, no celebremos todavía con cohetes en mano ni con cánticos triunfales, porque la historia no termina aquí. Aún quedan detalles que podrían significar un giro drástico en la relación comercial, y es esencial mantenernos pendientes de los próximos comunicados, tanto de la Casa Blanca como de la presidencia de nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o como muchos le dicen, Real Donald Trump, afirmó con cierto tono desafiante que, tras hacer oficial la imposición de estos aranceles recíprocos para prácticamente el mundo entero, el llamado apoyo anual que supuestamente otorgaba a México, calculado en la asombrosa cifra de $300,000 millones, y a Canadá en $200,000 millones, se ha terminado. Según sus palabras, llegó la hora de que cada nación vele por sus propios intereses y se defienda en el ámbito económico. Esto se traduce en que el panorama comercial se vuelve más incierto y los mercados ya están reaccionando con nerviosismo. Muchos opositores en México señalaban que esta sanción arancelaria se debía a una supuesta falta de acción contra cárteles o delincuentes, o incluso por hipotéticas complicidades del gobierno mexicano con grupos al margen de la ley. Pero si fuera exclusivamente por eso, veríamos solo a nuestro país en la lista negra, y no a otras potencias como China, países asiáticos o europeos. El argumento opositor, en consecuencia, pierde fuerza, pues la imposición de tarifas afecta a diversas regiones, no solo a América Latina. Incluso Argentina, pese a que el presidente de aquella nación intentó ganarse el favor del gobierno estadounidense con muestras de deferencia, no logró evitar que le impusieran aranceles. Por ello, la lectura que muchos hacen es que se trata de una política comercial agresiva y amplia, sin distinciones minuciosas, salvo en los casos de México y Canadá, que al menos por ahora no figuran en la lista. Existe la posibilidad de que todavía se estén afinando detalles en las conversaciones diplomáticas y en cualquier momento podría haber un cambio. Por eso, repito, no debemos bajar la guardia ni caer en un exceso de optimismo. Entre todo este mar de incertidumbre, también surgen noticias que nos infunden un soplo de esperanza. La presidenta Sheinbaum y su equipo han compartido datos muy relevantes acerca del estado de la economía nacional. Por un lado, tenemos niveles de empleo histórico, y por el otro, los ingresos del gobierno federal han ido en ascenso en términos reales. Esto refuerza la idea de que la economía moral, el humanismo mexicano y el principio de por el bien de todos, primero los pobres, están dándonos frutos, algo que sin duda genera contento en nuestros adultos mayores
y en quienes somos testigos de la transformación del país. Por ejemplo, los registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que, al mes de marzo, la cifra de empleos formales alcanzó 22.465.000, algo que no tiene precedentes. De igual forma, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, se crearon 226.731 nuevos empleos formales. Se trata, como comentó la presidenta, del mes de marzo más elevado en toda la historia en cuanto a trabajo formal se refiere, superando por 34.179 lo que se tenía en el pasado, cuando incluso se había registrado una ligera caída. Esto, lejos de ser una noticia negativa, se convierte en un logro importante y contrasta fuertemente con los vaticinios poco alentadores de algunos sectores que deseaban, quizá en su fuero interno, ver hundirse la economía de nuestro país. Asimismo, se informó que, al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal se elevaron en torno a 19% en términos reales, es decir, descontando la inflación comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que muchas personas y empresas están cumpliendo con sus contribuciones fiscales, ya que confían en el gobierno y en las políticas impulsadas hasta ahora. Evidentemente, siempre hay quienes se resisten a pagar, intentando acciones legales para eludir sus responsabilidades, pero la tendencia mayoritaria se inclina a sostener el desarrollo nacional. Esta recaudación es la que nutre los programas sociales y permite que se mantengan y crezcan las pensiones de nuestros adultos mayores, las becas para estudiantes y todas las iniciativas que han sido impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población. En paralelo, se ha hablado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de cómo, desde su inauguración, ha mostrado resultados positivos y una operación creciente. Aunque algunos críticos malintencionados se han esmerado en desprestigiarlo, afirmando que se trata de una obra sin pasajeros o con poca utilidad, los datos proporcionados por el director de dicha terminal aérea confirman lo contrario. Por ejemplo, durante los primeros 3 años de operación, se han transportado más de 6.3 millones de personas en un solo año, y en los primeros 3 meses del año actual, ya se superó el 1,5 millones de pasajeros. Además, en cuanto a carga, se ha movilizado más de 712.000 toneladas de mercancías, aportando una recaudación de impuestos de comercio exterior que supera 140.000 millones de pesos. Asimismo, se mencionó que los gastos de operación del aeropuerto ya se cubren con los ingresos propios, lo cual refleja un balance administrativo alentador. La comparación con el proyecto aeroportuario que en su momento defendieron los gobiernos anteriores es muy clara. Aquello representaba costos exorbitantes y la posibilidad de que se convirtiera en un foco de corrupción o de lavado de dinero. En cambio, el aeropuerto Felipe Ángeles, realizado a menor costo y con mayor transparencia, está demostrando que las obras públicas pueden ejecutarse sin saquear las arcas nacionales y, sobre todo, generando empleos formales y oportunidades de negocio para el entorno inmediato. De hecho, alrededor del polígono aeroportuario se han creado 15.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos, lo que constituye una gran aportación a la economía. Es precisamente esta fortaleza económica y la aplicación eficiente de los recursos públicos lo que nos permite tener programas sociales robustos. Gracias a ello, se ha podido incrementar el monto de la pensión de nuestros queridos adultos mayores, que ahora reciben, de manera bimestral, la cantidad de 6.200 pesos. Este monto es sustancialmente mayor a lo que se daba en el pasado, cuando con trabajo se podía aspirar a una cifra que apenas cubría algunas necesidades básicas. Sin embargo, entiendo perfectamente que, pese a ser mucho mejor que antes, aún hay quienes consideran que la vida de un adulto mayor requiere de un mayor respaldo económico para enfrentar los gastos médicos, alimenticios y generales de la vejez. Por eso mismo, existe el deseo de que, con el tiempo, la pensión continúe aumentando y que ojalá pueda universalizarse a partir de los 60 años de edad, para que más personas puedan acceder a este apoyo con la anticipación que merecen. Si la economía nacional sigue prosperando, si se mantiene la confianza en el pago de impuestos y si la disciplina financiera continúa rindiendo frutos, es posible que se logre el incremento de la pensión más allá de la propia inflación. El anhelo es ver a nuestros adultos mayores con una suma más holgada, pues se reconoce que las exigencias de la vida no se detienen con la edad. Celebro que estemos en un periodo histórico en el que el país ya no se está endeudando como antes, donde los megaproyectos, como el tren, el aeropuerto y otras obras de infraestructura,
avanzan sin paralizar los programas sociales. Esto se debe a una visión de gobierno que pone a la población en primer lugar y no desvía los recursos hacia fines turbios o de enriquecimiento personal. Podemos agregar, además, que hay voces opositoras que intentan sembrar miedo o confusión, afirmando que todo esto se vendrá abajo en cualquier momento, ya sea porque la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a los poderes fácticos, o porque el Poder Judicial, en determinadas instancias, se confronte con el Ejecutivo. No obstante, la mandataria ha manifestado que una de las claves para superar la corrupción y la falta de independencia real en el sistema judicial es, precisamente, someter ese poder a la elección popular. Con ello, se busca sanear las estructuras que permiten liberar delincuentes, descongelar cuentas de presuntos lavadores de dinero y eximir de sanciones a grandes contribuyentes que no quieren pagar sus impuestos. De hecho, ha habido casos donde se hablan de 35.000 millones de pesos liberados por jueces a favor de empresas o individuos sospechosos de malas prácticas. La presidenta explica que, si realmente queremos un poder judicial honesto, necesitamos que sea el pueblo quien elija a los jueces y magistrados, evitando el nepotismo y la corrupción que se fragua cuando los nombramientos se deciden a puerta cerrada, entre compadrazgos y vínculos de influencias. Esto rompe con la tradición anterior, en la que parecía imprescindible tener un padrino político para ascender en la judicatura. Ahora, el planteamiento es que la democracia sea el mecanismo depurador, la ciudadanía tenga la última palabra y pueda renovar al Poder Judicial, con la esperanza de que se convierta en una institución fiable y justa. Se ha pedido, en consecuencia, que estemos muy atentos al proceso que se celebrará el 1 de junio, en el cual la ciudadanía podrá participar para elegir a las personas que van a asumir esas delicadas funciones. Y, por supuesto, se invita a no dejarse manipular por los ecos del pasado ni por los discursos de aquellos que, de pronto, juran que le darán continuidad a los programas sociales, pero cuando se les abre la puerta toman la excusa de las deudas heredadas o la falta de presupuesto para reducir o desaparecer las pensiones. La mejor forma de defender estos derechos adquiridos es, sin duda, votar con conciencia y mantenerse informados. El poder soberano radica en la gente, y mientras cada quien ejerza ese derecho a elegir, las posibilidades de caer en retroceso se vuelven menores. Regresando ahora a un aspecto sumamente importante, lo que nos lleva a la agenda de la comunidad adulta mayor, el pago de la pensión bienestar que se espera para el mes de mayo. Según el cronograma habitual, si no hay anuncios de adelantos o modificaciones de último momento, la dispersión bancaria comenzará, en teoría, el viernes 2 de mayo para los apellidos que inicien con la letra A. Luego continuaría el lunes 5 de mayo para aquellos cuya inicial sea la B, y así sucesivamente, hasta el martes 27 de mayo para las letras W, X, Y y Z. Es decir, no se estarían tomando en cuenta los sábados como días de pago, extendiéndose el calendario más de lo usual. Cada quien debe revisar cuidadosamente la inicial de su primer apellido y determinar en qué fecha le correspondería el depósito. Si lo desean, pueden anotar esta información en una libreta o tomar una foto mental de este anuncio, de modo que no haya confusiones. Con el compromiso de la transparencia informativa, también se espera que muy pronto se publiquen los lineamientos concretos de la próxima convocatoria de incorporación a los programas sociales. Muchas familias están pendientes de estos detalles, para inscribir a nuevos beneficiarios, como personas que cumplen la edad reglamentaria o que, por alguna razón, no habían podido registrarse. Les sugiero mantenerse al tanto de las comunicaciones oficiales y de los avisos que se emitirán en los próximos días. Así, quienes aún no forman parte de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, o de otras iniciativas como becas, puedan sumarse en los plazos y con los requisitos adecuados. En esta coyuntura, aprovecho para agradecerles de todo corazón que se queden hasta el final. Significa mucho para mí y para quienes luchan por la justicia social que la comunidad se informe y difunda este tipo de datos, especialmente en un ambiente donde la oposición no descansa y siempre intenta generar estridencia mediática con ataques y tácticas poco éticas. Como ya sabemos, estos grupos se encuentran moralmente derrotados, pero no por ello dejan de ser insistentes, esperando cualquier tropiezo, cualquier problemática, por menor que sea, para magnificarla y convertirla en una campaña de desprestigio contra la presidenta Sheinbaum, contra el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra toda acción que busque el bienestar de las personas más necesitadas. Por eso mismo, me permito suplicarles que no se dejen confundir ni manipular. Si, en algún momento, escuchan rumores escandalosos que prometen que la pensión desaparecerá de la noche a la mañana, o que la economía se desplomará de manera inmediata, acudan a fuentes confiables, revisen las cifras ofrecidas por las instituciones oficiales y comparen lo que dicen los datos con lo que afirman quienes desean sembrar el miedo o la incertidumbre. A lo largo del tiempo, hemos visto que el país se ha fortalecido, que hay más empleos, que la recaudación ha crecido,
que las obras prioritarias se han terminado sin endeudar al país, que las pensiones incrementaron a 6.200 pesos bimestrales y que se planea seguir ampliando los apoyos. No suena, en absoluto, a un escenario de crisis o de catástrofe inminente, tal y como los agoreros suelen pregonar. Menciono también que es esencial ser vigilantes ante algunas personas oportunistas que, escudadas en el partido que nació de este movimiento de transformación, pudieran querer aprovecharse del poder para fines propios. Debemos velar porque el espíritu de honestidad y servicio público, que se fomentó desde el inicio, no sea manchado por infiltrados con ambiciones personales que podrían arrastrar el proyecto hacia la podredumbre. Este movimiento, impulsado desde hace años, es casi un regalo que nos hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que lo cuidáramos y lo fortaleciéramos con cada ejercicio de gobierno, y no debemos permitir que se convierta en una réplica de las prácticas nefastas del pasado. Retomando el tema de los pagos, el operativo de mayo es inminente. Hasta donde se sabe, el cronograma señalado es la ruta más segura, así que, si usted se apellida, por ejemplo, Álvarez, reciba con confianza su depósito a partir del 2 de mayo. Si su primer apellido empieza con la letra B, seguramente el depósito llegará a partir del 5 de mayo, y así sucesivamente. Recalco que el hecho de que no se contemplen fines de semana implica que algunas fechas se recorrerán, pero al final del proceso, todas y todos recibirán su pensión sin falta. Si hubiera algún cambio que disponga adelantos o modificaciones, yo se los haré saber en cuanto tenga la confirmación oficial. A veces, por cuestiones estacionales o por algún motivo administrativo, se decide depositar un poco antes, pero de momento todo indica que se respetarán las fechas que acabo de mencionar. También se confía en que, pese a los movimientos en la economía global, no habrá alteraciones en el monto de 6.200 pesos, que corresponde a este bimestre. Esa suma se ha determinado ya dentro del presupuesto destinado a la Secretaría que maneja los programas de bienestar, y no se prevé ningún recorte. Por consiguiente, mis estimados amigos, los exhorto a que conserven la calma, y a la vez, mantengan una actitud crítica y vigilante, pues el escenario internacional está revuelto. Nadie esperaba que la imposición de aranceles viniera con tanta fuerza, ni que la lista de países sancionados fuera tan amplia. Pero, al menos de momento, no aparecemos en ella, y es algo que, sin duda, ha brindado un respiro a nuestra economía. Este respiro puede ser crucial para que las cosas sigan avanzando en la dirección que deseamos. Sin embargo, se escuchan rumores insistentes sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses, y la mirada se centra en el proceso electoral que vendrá dentro de no tanto tiempo, así como la reforma judicial que permitiría al pueblo elegir a sus jueces. Es comprensible que haya quienes, desde la élite, no estén dispuestos a soltar esos privilegios que han ejercido a puerta cerrada. Liberar cuentas a un costo multimillonario, permitir que ciertos grupos evadan impuestos y cerrar los ojos frente a actividades ilícitas son actos que cuestan mucho dinero al erario, y que frenan el avance de programas que benefician a la mayoría. Precisamente por eso, la batalla se ha trasladado a los tribunales, donde se decide si se respalda la lucha contra la corrupción o si, por el contrario, se protege a los infractores a cambio de favores o pagos irregulares. La presidenta ha expresado, con contundencia, que la forma de sanar el sistema judicial es involucrando a la ciudadanía, para que aquellos que asciendan a las magistraturas sean personas con respaldo popular y que rindan cuentas ante el soberano, que es el pueblo de México. ¿No les parece algo lógico? Después de todo, si el pueblo se equivoca, en la siguiente elección podrá rectificar, y con ello se le quitaría la venda de los ojos al aparato judicial, que, en tantos casos, parece actuar en función de intereses de élite y no de la justicia verdadera. Esta es la razón por la que debemos estar preparados para participar y defender la democracia, pues con la democracia se abrirán las puertas para profundizar en el desarrollo económico, social y político. Con todo este cúmulo de información, espero que haya quedado claro que, si bien nos llegó una noticia terrible sobre aranceles mundiales y tensiones internacionales, también contamos con avances internos que nos inyectan optimismo. La generación de empleos, la recaudación histórica, el despegue del aeropuerto Felipe Ángeles y la continuidad de nuestros programas de apoyo social. Estos datos no se difunden para convertirnos en espectadores pasivos. Más bien, se busca que entendamos que estamos situados en un punto crucial de la historia donde la participación ciudadana, la vigilancia constante y la solidaridad juegan un rol de primer orden. Siento un gran alivio al observar cómo muchos de ustedes se mantienen firmes en sus ideales, alentando a sus familiares y conocidos a no dejarse engañar por campañas de desinformación y a respaldar las iniciativas que beneficien al mayor número de personas. Así, con su fuerza y su respaldo incondicional, nos encaminamos hacia el fortalecimiento de la presidencia de Claudia Sheinbaum y, en general, hacia la estabilidad económica y social del país. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora sí vamos con AIFA. Gracias. Por acá también.
Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a las distinguidas damas y a los caballeros que nos acompañan esta mañana de los diferentes medios masivos de información. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió sus primeros 3 años de operación. Me es grato informarles, darles a ustedes algunas estadísticas sobre la operación en estos primeros 3 años. En el primer año se transportaron más de 912,000 pasajeros, fueron 9 meses de operación. En el segundo año pasamos a más de 2.6 millones de pasajeros. En el año 2024 se transportaron más de 6.3 millones de pasajeros y en estos primeros 3 meses llevamos más de 1.6 millones de pasajeros transportados. Hemos ido cumpliendo las expectativas que están plasmadas en el programa Maestro Desarrollo. Desde el último trimestre de 2023, el aeropuerto Felipe Ángeles se convirtió en el principal aeropuerto de los 80 que existen en el sistema aeroportuario mexicano en el transporte de carga. Se han transportado más de 712,000 toneladas de mercancías que han permitido al sistema de administración tributaria de nuestro país recabar más de 140,000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. Por lo que respecta a los ingresos propios del AIFA, desde el primer trimestre del año 2024, nuestros gastos de operación están siendo cubiertos por nuestros ingresos y este año 2024 terminamos con 448 millones de pesos a favor. Hemos recibido algunos premios que ustedes ya de los cuales ustedes ya se han dado cuenta. Hemos generado más de 15,000 empleos directos y más de 150,000 indirectos alrededor del polígono aeroportuario y los datos específicos quisiera yo resumírselos en un video de un poco más de 3 minutos, si me permiten, por favor. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió 3 años de haber iniciado operaciones con una infraestructura moderna y un crecimiento constante, ofreciendo transporte aéreo ágil y de calidad a través de operaciones eficientes y seguras. En 3 años se han obtenido logros relevantes, transportando a más de 11 millones de pasajeros. El aeropuerto cuenta con tecnología vanguardista, certificado con el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos Categoría 3 Alfa, ILS por sus siglas en inglés, el cual permite realizar operaciones en condiciones de baja visibilidad como niebla y lluvia, reduciendo demoras, privilegiando la seguridad de los pasajeros y carga. Durante el año 2024 se registraron más de 6 millones de usuarios, lo que representa un aumento del 118% respecto al 2023. Actualmente operan 7 aerolíneas nacionales con 37 destinos en el país. En las rutas internacionales se cuenta con 8 destinos, operados por 3 aerolíneas nacionales y 3 extranjeras, superando las 95,000 operaciones desde su apertura el 21 de marzo de 2022 a la fecha. A partir del año 2022 han sido transportadas por vía aérea más de 700,000 toneladas de carga, lo que posiciona al AIFA como el primer lugar en el movimiento de mercancías en el sistema aeroportuario mexicano y en un centro clave para el traslado de bienes en el país. En el mismo periodo, la Terminal de Aviación General ha registrado un movimiento de más de 6,100 operaciones aéreas, transportando a más de 44,000 pasajeros. A finales del año 2024 se construyeron 6 recintos fiscales adicionales a los 12 que ya existían para el control de mercancías de comercio exterior. De igual forma, en el último trimestre del 2023 se incrementaron las rutas de conexión terrestre entre el AIFA, 20 ciudades de la República Mexicana y 18 puntos del Valle de México, entre ellos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por medio de autobuses de línea comercial, lo que permite una conectividad oportuna y eficaz. Al día de hoy se realizan encuestas mensuales para medir la satisfacción de los pasajeros,
lográndose que en el mes de marzo de 2022 el nivel de satisfacción general fuera del 73.21% y en el mes de febrero de 2025 del 91.07%. El 2 de diciembre de 2024 el aeropuerto Felipe Ángeles fue reconocido con el premio Prix Versalles, destacando su excelencia en diseño y arquitectura. Afrontamos retos con una visión de crecimiento permanente, de mejora continua y de innovación constante, fortaleciendo continuamente las alianzas con aerolíneas y operadores logísticos, con el objetivo de incrementar sus rutas aéreas, conectividad terrestre y la transportación de carga, trabajando ampliamente para contribuir con el desarrollo del país en beneficio del pueblo de México. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gobierno de México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Pues como ven, vamos muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. A ver acá. Hola, buenos días, presidenta, secretarios. Quería aprovechar, ya que hablaba de impuestos de recaudación, empezó ayer la campaña anual de declaración de impuestos. Empezó quizá con un poco de mal pie por la saturación de que todo el mundo quería hacer la declaración y se cayó el sistema, pero si tienen alguna previsión de cuántas personas van a hacer la declaración este año, cuál es la recaudación que pretenden obtener este año, y también el tema que les puede interesar a muchos es qué previsión de devoluciones pretende dar Hacienda este año para los contribuyentes. Sí, si quieren invitamos a Antonio del SAT para que nos platique los detalles de este mes, que es la declaración de personas físicas. El número de recaudación o los números de recaudación hasta ahora: hemos recaudado a marzo de 2025 $1,717,288 pesos, lo que representa 19.7% más en términos reales, es decir, descontando inflación, que lo que se recaudó de enero a marzo del 2024. Y para lo que preguntas, invitamos a Antonio en la semana que viene para que pueda dar los detalles. Bueno, muchas gracias. Por cierto, mi nombre es José Leveña de Publimetro. En cuanto al tema de trenes, en los últimos días ha surgido una polémica en Querétaro sobre la reubicación de la estación de Querétaro. Comentan desde el gobierno de Querétaro y desde el municipio que le van a presentar 4 opciones. Es para saber si ya las conocen, si las van a valorar y si realmente la opción que tiene el gobierno federal es la más óptima para los pasajeros. Sí, todavía se está definiendo la estación en la ciudad de Querétaro. Hay varias opciones y vamos a tomar un acuerdo. Nunca vamos a imponer nada. Tenemos que estar de acuerdo con el gobierno municipal, la ciudadanía, el pueblo de Querétaro, el gobierno estatal y, por supuesto, el equipo del gobierno federal. Se están viendo las distintas opciones. Ahora hay una estación de carga que llega a la ciudad de Querétaro, es así, ¿no? Entonces, una de las opciones es sustituir esa estación de carga por una de pasajeros para que llegara al centro de Querétaro la de pasajeros. Pero se está viendo todavía si es viable, si no es viable, qué problemas tendría. La otra, como va a continuar hacia Querétaro, es la ciudad en donde se divide el tren, uno para el Golfo de México, y la otra para el Pacífico. Entonces, también hay otra opción de que no pase por el centro, sino que esté afuera para que pueda tener su continuidad. Y se va a hacer por consenso. Estamos todavía en la definición, particularmente de esa estación. Por otro lado, hoy amanecimos en la Ciudad de México con contingencia. Ayer también entró en vigor un impuesto ecológico para las empresas, pero también aquí en la Ciudad de México, pero también en Nuevo León están preocupados por los altos niveles de contaminación, las turbaneras que hay últimamente, y se preguntan en Nuevo León que cuándo se va a poder
llegar a hacer las inspecciones a la refinería de Cadereyta, porque se habían llegado a un acuerdo entre el gobierno estatal y el gobierno federal para hacer estas inspecciones, así como también clausurar las empresas contaminantes como Zinc Nacional, que el gobierno de Nuevo León ya ha suspendido. En zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara y zona metropolitana de Monterrey, la Semarnat, Alicia Bárcenas con su equipo, están trabajando con la UNAM en dos áreas. Una, se tienen que medir los contaminantes. Aquí lo conozco porque fui jefa de gobierno y secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hay una red de monitoreo muy especializada que ahora que fui jefa de gobierno todavía invertimos para que fuera mejor, porque hay muchos tipos de contaminantes. Entonces lo que tenemos que saber es qué tipos de contaminantes hay en cada lugar y qué provocan que haya esos contaminantes en la atmósfera de ese lugar. Entonces aquí se está todavía fortaleciendo ese estudio para tomar algunas medidas adicionales en coordinación con la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México y también el gobernador de Hidalgo, porque ya la zona metropolitana del Valle de México antes solo incluía a Tizayuca como municipio y ahora ya incluye más municipios. Entonces ese es un estudio, el otro es en la zona metropolitana de Guadalajara y el otro en Monterrey. Entonces una parte es medir qué contaminantes hay. Hay contaminantes que se emiten directamente, como el monóxido de carbono, del escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas, se emite directamente. Hay otro contaminante, como por ejemplo el ozono o algunas partículas, que hay fuentes de emisión, se combinan en la atmósfera y ahora producen otros contaminantes, como el ozono, que viene de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. En Monterrey, la red de monitoreo que tienen es muy antigua. Entonces, lo que se está diseñando con la UNAM es cómo instalar esa red de monitoreo para saber qué contaminantes hay. ¿Por qué es importante eso? Porque si hay contaminación por polvos, pues es muy distinta la medida que debes tomar que si es contaminación por ozono, que viene de coches o viene de las fábricas, de sus contaminantes primarios. Esa es una parte que se está haciendo. La otra se llama inventario de emisiones. ¿Quién contamina y cuánto contamina? Hasta que no terminen bien esos estudios, no se van a tomar medidas. Mientras tanto, pues obviamente se está haciendo la inspección en refinería, en industrias, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo tampoco. Queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen pues realmente den resultados. Hay quien dice, por ejemplo, en Monterrey hay que poner el hoy no circula. Pues a lo mejor no sirve poner el hoy no circula en Monterrey y afectas a las personas. Entonces, por eso es muy importante pues el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas. Sí, porque en la última semana hubo más de 200 llamadas a Protección Civil por olor a gas y se estaba culpando a la refinería de Cadereyta también. No necesariamente, hay muchísimas industrias en la zona metropolitana de Monterrey, muchísimas. Y por eso es importante saber de dónde viene esa contaminación. El día que fui a Monterrey, que fui al evento de la CAINTRA, el día anterior había habido pues un episodio donde la visibilidad era muy corta, pero fue principalmente polvos, porque hubo un aire muy fuerte, viento muy fuerte y levantó mucho polvo. Entonces, por eso, para beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, pues hay que saber quién contamina, cómo se contamina, para poder tomar las medidas adecuadas. Y el gobierno de Nuevo León pretende acceder a inspeccionar también la refinería. Sí, ellos tienen atribuciones, no para la industria federal. La industria, en la ley de equilibrio ecológico, se determina qué industrias son inspeccionadas por el Estado y qué industrias son inspeccionadas por la Federación. Obviamente,
si hay contaminación por industrias, no necesariamente tiene que irse la industria de ahí. Hay mecanismos que disminuyen las emisiones y entonces se mantiene el empleo y al mismo tiempo mejoras ambientales. Como la modernización de la industria, por ejemplo, la refinería. Sí, exactamente. ¿Y aquí en la Ciudad de México se podría tomar alguna otra medida adicional? Usted que conoce muy bien, ¿no?, el tema de la contaminación. Aquí, por ejemplo, esta época ahí, la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales, que por cierto hay más contingencias ahora que antes, porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud. Entonces han ido bajando los límites de contingencia. En esta época se combinan muchas cosas. Las altas temperaturas provocan más ozono, pero la química atmosférica de la ciudad es muy complicada. A lo mejor disminuyes los vehículos y de todas maneras no bajas el ozono, porque viene por otras fuentes. Y algo que impacta mucho en esta época son las quemas agrícolas y los incendios forestales, que provocan pues distintos contaminantes, que es una medida distinta la que hay que tomar, que no necesariamente tiene que ver con los vehículos. Okay. Muchas gracias. Ya para terminar, es para saber qué habló ayer con el primer ministro de Canadá. Hablamos coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Si se fijan a ver si ponen aquella foto de la Universidad de Stanford, donde hace unos cuantos años, por ahí del 92 yo creo, 93, no me acuerdo exactamente, hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía: tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia y hay un mejor tratado que negoció en su momento. Primero fue Peña Nieto y luego lo cerró bien el presidente López Obrador. Bueno, entonces con el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios. Bueno, a ver quién más que no haya preguntado tanto. A ver tú. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a usted. Pues bueno, de acuerdo a los precriterios de la política económica dados a conocer el día de ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mueve su previsión sobre el tipo de cambio estimado en una depreciación del peso que se estima de aproximadamente 8% al cierre del 2025. Esto podría cotizarse aproximadamente, de acuerdo a este precriterio, en 20 pesos por dólar. Esto viene a repercutir en el costo de la deuda, Presidenta, especialmente en lo que viene siendo el índice del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
ya que estima que para finalizar el 2026 la deuda será de casi 20 billones de pesos. En este contexto que plantea la Secretaría de Hacienda, ¿cómo se enfrentará la incertidumbre económica y el impacto de un menor crecimiento asociada con lo previsto pues, de las políticas comerciales y fiscales de los Estados Unidos, así como las condiciones financieras globales? De manera más concreta, Presidenta, ¿cuáles serían las previsiones para enfrentar las presiones y los compromisos en materia presupuestaria que genera pues, este informe? Es que es una visión muy negativa la que tienes tú. Nosotros no compartimos esa visión. Mira, este saldo, fíjate, lo publicó ayer la Secretaría de Hacienda Público. Mira, 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación, casi 20% más en términos reales respecto al 2024. No creo que los neoliberales ni los tecnócratas hubieran previsto esto. Más bien, ¿cómo sin reforma fiscal? ¿Cómo sin aumentar impuestos? Tenemos 333,000 millones de pesos más de recaudación. Estamos haciendo un trabajo muy importante en aduanas, muy importante. Fíjense, yo le doy seguimiento diario al ingreso de aduanas, diario, aduana por aduana. Tenemos una plataforma y me reúno a partir del mes pasado, cada mes, con los responsables de las aduanas para hablar con ellos de la recaudación en cada aduana del país. Entre otras muchas cosas que estamos haciendo, además de que el trabajo del director del SAT es muy bueno, muy honesto. Entonces, ¿cómo voy a pensar que vamos a tener problemas en la recaudación si vamos muy bien? Pues no va a haber problemas en la recaudación. Y llama hoy en la tarde, no es hoy, a las 2 de la tarde, hora de México, creo, ya es el anuncio del presidente Trump sobre tarifas, aranceles, repito, es a todo el mundo, no solo en su caso a México. Vamos a ver cuál es el anuncio que da. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos. Presidenta, este planteamiento se lo hago porque es una publicación del día de ayer de la Secretaría de Hacienda. Estos datos están publicados ayer. Sí, pues ellos dan los datos técnicos. En Twitter. Pero tu pregunta dice, ¿qué van a hacer porque va a caer la recaudación? No, pues va muy bien la recaudación. Entonces, claro, la Secretaría de Hacienda, porque además así lo pide la ley, tiene que presentar los criterios para el cierre del 2025 y los precriterios para el 2026, tiene que dar una estimación de acuerdo a sus modelos, de dónde va a quedar más o menos nuestra moneda, pero eso no quiere decir que tengamos una visión negativa de la economía nacional. Repito, marzo el mayor número de empleos con todo y los anuncios que ha habido respecto a los aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos. Y nosotros estamos trabajando. Y la otra, México es de los países con menor deuda respecto al PIB de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces claro, si te dan más pesos por dólar, pues hay impacto sobre el monto de la deuda. Pero eso es algo
que tiene que ver con la situación internacional. No es que México se esté endeudando más, sino que de acuerdo con el tipo de cambio, pues cambia el porcentaje de la deuda, porque una parte de la deuda, aunque ya poca, es deuda externa. Ya la mayoría de la deuda en México está en pesos, la gran mayoría. Entonces eso nos da pues mucha solidez. Y eso lo hizo en una buena parte el presidente López Obrador, cambiar de deuda en dólares por deuda en pesos. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta es acerca del Tratado de Agua. Hace 15 días, una semana y media, usted nos platicó un poquito de eso. Así que, pues bueno, aquí en este momento, pues, preguntarle cuál es la situación hídrica actualmente de la cuenca del Concho y del Bravo, que es pues donde se paga este tratado. Hay diálogo con Estados Unidos a través de SILA, se llama el Acuerdo de Aguas. Es un acuerdo, si mal no me acuerdo, si no me falla la memoria, de 1944, en donde ellos nos dan una cantidad de agua en el Colorado, que por cierto es mayor que la que nosotros entregamos por el Bravo, por el río Bravo. Entonces, hay acuerdo en este momento, hay negociación con Estados Unidos, porque pues, ha habido muchos años de sequía. Entonces ahora el Bravo pues trae menos agua. Pero vamos a cumplir con el acuerdo poco a poco, y por eso hay este diálogo. ¿Habrá precisamente acerca de esta sequía, Presidenta, algún apoyo específico para los productores de estas cuencas que, pues bueno... Hay un apoyo especial para Sonora. Estamos trabajando con el gobernador de Coahuila por parte de la Conagua y SADER para ver si puede haber un apoyo especial. Y además recuerden que estamos haciendo, en particular en la frontera norte, aunque no solo, porque es en todo el país, todo el programa de tecnificación de riego agrícola. Eso va a ser muy importante, porque va a haber más productividad en el campo con menos agua. Entonces, es algo, por ejemplo, que Estados Unidos había estado solicitando a México, de que para que se pueda cumplir con el tratado, pues se hiciera tecnificación. Lo hacemos por los agricultores mexicanos y por el campo en México, pero además nos permite cumplir de mejor manera con el Tratado de Aguas. Gracias, Presidenta. Cuando llegue el momento indicado, les pido que acudan a ejercer su derecho al voto y a seguir participando en la vida pública. La lucha contra la corrupción no se gana en un solo día. Es una carrera de resistencia que implica tomar decisiones en equipo, y eso se hace evidente cuando uno observa las estrategias que los grupos de oposición ponen en práctica. Ellos saben cómo manejar ciertos medios de comunicación para orquestar un discurso catastrófico o buscar montajes que socaven la credibilidad de este gobierno. Pero ya no es tan sencillo engañar a la gente, que cada vez está más informada y reconoce quién ofrece resultados tangibles y quién vende promesas huecas. Recapitulando, Estados Unidos lanzó sus aranceles a distintas naciones, no incluyó a México y Canadá en esa primera oleada, pero sí retiró su supuesto apoyo anual que equivalía a cientos de miles de millones de dólares. Los opositores, que deseaban usar esta coyuntura para culpar al gobierno de México de un posible colapso, ven que su discurso pierde sustento, pues no estamos en la lista negra de los países castigados. Del otro lado, la presidenta Sheinbaum, inspirada en la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebra los números históricos en generación de empleo y recaudación fiscal, y abre el debate para que el pueblo decida sobre la composición del Poder Judicial. Y entre tanto, los adultos mayores pueden contar con sus pagos de la pensión bienestar, con una cantidad bimestral de 6,200 pesos, cuyo calendario de entrega se extiende durante mayo. Sí, mis queridos amigos, así es como se dibuja el presente. Hay oscuridad y luces, hay motivos para alarmarnos y razones para llenarnos de orgullo. Lo más importante es no perder la esperanza, no permitir que el desánimo nos consuma y no ceder el terreno ganado. Permanecer informados es la clave para no dar un paso en falso, para que las mentiras opositoras no se abran camino entre la sociedad. Por ello, agradezco la atención que han prestado a este larguísimo mensaje, y confío en que lo difundan con familiares y amistades que también busquen estar al tanto de lo que verdaderamente ocurre, alejándose de rumores infundados. Me encantaría despedirme con un recordatorio final. Es preciso que nos mantengamos unidos y alertas. Apoyar a la presidenta no se limita a un simple gesto de simpatía, sino que implica creer en un proyecto que, hasta el momento,
ha rendido frutos muy visibles: mayor inversión pública, más empleos, más ingresos para el Estado, menos endeudamiento y una pensión digna para los adultos mayores. ¿Quién podría oponerse, sensatamente, a tales logros? Únicamente quienes deseen retornar a prácticas corruptas o a esquemas donde la gente quede relegada y la oligarquía se siga enriqueciendo. No daremos marcha atrás. Buscaremos que la evolución continúe, y que, con el paso del tiempo, podamos incluso pensar en un pago mayor, una protección mejor y un entorno más justo para todos. Si llegan a surgir tropiezos o crisis, habrá que afrontarlos con inteligencia y unidad, pero sin renunciar jamás a la esperanza que nos mantiene de pie. De este modo, a los adultos mayores que me escuchan, les envío un cariñoso abrazo, sin dejar de lado el tono formal que he mantenido por la importancia de los temas tratados. Sepan que su paciencia y su temple son baluartes de toda una nación. Ustedes, que han visto décadas de cambios, saben distinguir cuando un gobierno se esfuerza por el bien común y cuando se trata de un engaño. Les agradezco haber permanecido a mi lado hasta este instante culminante, y los animo a comentar y compartir sus reflexiones. Reciban mi agradecimiento, pues sus palabras y su respaldo fortalecen la labor de quienes deseamos un México más próspero y equitativo. Con todo esto, me despido, deseando que el Señor los bendiga y los proteja. Nos vemos prontísimo en otra intervención, cuando surjan nuevas noticias que requieran ser divulgadas con pasión y verdad. Por el momento, cuídense mucho, descansen si es hora de descansar, o inicien su día con energía si apenas amanece. Recuerden, seguimos de pie, seguimos unidos, y seguimos confiando en un futuro luminoso para nuestro querido país. Hasta la próxima.